tal? Buen día. Bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a continuar hablando de todos los conceptos que hemos estado platicando anteriormente. Y ahora lo que vamos a aprender es a utilizar este software o herramienta, la cual nos ayuda bastante en lo que es la lógica de la programación. Si recuerdan anteriormente, estuvimos hablando de que un algoritmo puede representarse de tres maneras diferentes. Mencionamos que un algoritmo se puede representar utilizando el lenguaje natural. Otra forma es utilizando diagramas de flujo y otra manera es utilizando pseudocódigos. En este caso, el pseudocódigo, que es el que nosotros vamos a utilizar por medio de esta herramienta. Primeramente queremos decir que el pseudocódigo pues viene siendo un lenguaje simplificado que nos sirve para describir a un algoritmo, utilizando frases y palabras claves indicando el inicio y el final del algoritmo. Si recuerdan, una de las características que mencionamos anteriormente de los algoritmos es de que deben de tener un inicio y un final. También mencionamos aquí que las instrucciones se deben de especificar por medio de una secuencia. Lo que quiere decir que las instrucciones se van a ejecutar o se van a observar al momento en que nosotros veamos el pseudocódigo. Se van a ejecutar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Para especificar estas instrucciones o las operaciones que nosotros queremos que se realicen por medio de este software PCInt, las instrucciones se van a ir escribiendo por medio de pseudocódigo, utilizando un software llamado PCInt. Esta herramienta de software, pues básicamente es un software educativo, el cual se utiliza mucho para aprender lo que son los fundamentos de la programación y también nos ayuda mucho a lo que es la lógica de la computación y la programación. El PCInt entonces pues es una herramienta que ayuda a los estudiantes que están iniciando en lo que son los primeros pasos de la programación. Esta herramienta pues también nos ayuda a los estudiantes a centrarnos en los conceptos fundamentales de la algoritmia de las computadoras, minimizando las dificultades propias de un lenguaje de programación. También esta permite al estudiante trabajar con mayor detalle a lo que es la algoritmia y esta algoritmia pues nos va a entender, nos va a ayudar, perdón, a entender lo que es la lógica de la programación. Para trabajar con este software, pues lo que tenemos que hacer primeramente es seguir los pasos que vamos a presentar a continuación para poder instalar este software en nuestras computadoras. Aquí estos pasos los acabamos de describir de una manera numerada, en donde vamos a mostrar primeramente cuáles son las direcciones o enlaces de páginas de internet en donde nosotros podemos descargar esta herramienta llamada PCInt. Cualquiera de estas dos nos va a llevar a poder nosotros descargar esta herramienta. Ahorita lo vamos a hacer, aquí ahorita nada más estamos mencionando los pasos y a continuación vamos a especificar o lo vamos a realizar todos. Bueno, una vez que estemos en esa página para descargar esta herramienta, vamos a localizar la parte donde dice PCInt para Windows y vamos a dar clic en la parte de descargar. Enseguida pues se nos va a descargar un archivo. En este caso aquí aparece el nombre de este archivo. Una vez que nos aparezca descargado, nosotros le vamos a dar doble clic a este archivo para poder abrir y que empiece la instalación. Entonces le damos doble clic aquí. Posteriormente nos va a hacer una pregunta haciendo referencia a que si queremos permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo, o sea, en la computadora.
le vamos a decir que sí. Posteriormente le vamos a dar un clic en un botón de siguiente que aparece ahí. Posteriormente vamos a activar lo que viene siendo esta opción donde aparece la parte de que se acepta el acuerdo que nos está proponiendo el PCI. Posteriormente vamos a irnos a lo que es a la parte o al botón donde dice instalar y enseguida pues vamos a poder descargar o instalar lo que viene siendo la herramienta. Posteriormente vamos a dar clic en siguiente y se va a terminar la instalación. Una vez que se termine esta instalación, el software se va a abrir automáticamente para que nosotros empecemos a editar o a escribir lo que es un pseudocódigo. Recuerden que el pseudocódigo pues, son palabras clave en donde nosotros vamos a especificar las instrucciones que queremos que se realicen dentro de nuestro algoritmo. Recordemos que un algoritmo se puede representar de varias formas. En este caso, aquí lo vamos a utilizar por medio del pseudocódigo. Aquí también les agrego algunos videos en estas diapositivas en donde ustedes pueden, en dado caso de que no podamos hacerlo siguiendo los pasos anteriores, aquí aparecen tres opciones diferentes en las cuales o por las cuales nosotros podemos descargar el PCI. Bueno, una vez que nosotros descarguemos y quede instalado el PCI, nos va a aparecer en la parte superior una barra de herramientas como lo es común en la mayoría de las aplicaciones. Una parte donde aparecen, por ejemplo, los menús o bien los iconos para poder acceder a alguna de las opciones. Aparece la barra de herramientas y en la parte central aparece una ventana de edición que es donde nosotros vamos a escribir nuestros programas. Perdón, nuestras instrucciones que son parte de los algoritmos que posteriormente se van a convertir en programas. Entonces, por ejemplo, también podemos decir que en la parte de la edición nos va a aparecer de manera automática la palabra algoritmo y luego entre comillas dobles sin título. O bien, dependiendo de la versión que hayamos descargado, puede aparecer proceso y entre comillas sin título. En esta parte donde dice sin título, nosotros le vamos a poner el nombre al pseudocódigo que estamos creando. Después, a partir de la línea número 2, después de que ya le pusimos el nombre al algoritmo para identificarlo, nosotros le vamos a escribir enseguida todas las instrucciones que queremos que realice ese pseudocódigo. Al final del pseudocódigo aparece también pues, lo que es la palabra fin algoritmo. Recordemos que dijimos anteriormente que todos los algoritmos tienen un inicio y tienen un final. Entonces, ¿cómo vamos a observar la pantalla inicial de PCI una vez que lo instalemos y accedemos a esta parte? Se nos va a mostrar de esta manera. Aquí, perdón, aquí en la parte, decíamos, la barra de herramientas es donde aparecen aquí, por ejemplo, una carpeta, los discos, deshacer, todo esto que en la parte de arriba, los menús que aparecen, archivo, editar, configurar, ejecutar, ayuda, son parte de la barra de herramientas. Y en la parte que está en blanco, donde dice algoritmo sin título, lo que comentábamos ahorita, y después en la línea número 3, aquí que estamos observando, aparece fin algoritmo. En la línea 2 y en las líneas que nosotros necesitemos especificar dentro de nuestro pseudocódigo, o sea, nosotros vamos a escribir las instrucciones que queremos que realice este pseudocódigo, ¿sí? Entonces vamos a probar, vamos a tratar de descargar lo que es
el PCIN. Por lo tanto, vamos a ir a esta parte. Vamos a ir a internet y nos vamos a colocar en ese enlace que yo les mencioné. Lo acabo de utilizar y acabo de abrir internet para poder observar esto. En esta parte les decía que lo que vamos a hacer en donde dice PCIN para Windows, en mi caso yo estoy utilizando Windows y como es el que mayormente se utiliza en casi todas las computadoras que utilizamos alrededor de nuestra región. En México, bueno, la mayoría, ¿verdad? Hay bastantes, hay otras opciones, pero en este caso, aquí estamos en la parte que habíamos mencionado. Le voy a poner descargar. Le doy clic en descargar y se va a descargar el archivo que les habíamos mencionado ahorita en los pasos. Ese archivo en mi pantalla se está mostrando en la parte de abajo, PCIN-W32-2002-10 609.exe. Ahí se está descargando lo que es el PCIN. Aunque yo ya lo tengo instalado, simplemente estamos mostrando la manera en que se puede ir descargando. Aquí ya terminó de descargarse y siguiendo las instrucciones le vamos a dar doble clic en este archivo que se acaba de descargar o simplemente lo vamos a abrir. Le voy a dar doble clic. Posteriormente me va a preguntar que si deseo hacer cambios en el dispositivo y le vamos a decir que sí, para posteriormente vamos a dar clic en siguiente. Vamos aquí en el paso número 6. Enseguida nos va a aparecer ahí un acuerdo en donde le vamos a activar diciéndole que estamos de acuerdo, que aceptamos el acuerdo. Lo activamos y enseguida le damos otra vez en siguiente. Una vez que hacemos eso, va a aparecer para que seleccionemos la carpeta donde queremos instalar. La carpeta destino donde queremos guardar el programa que estamos o el software que estamos descargando. Le indicamos la carpeta y posteriormente le damos clic en instalar. Normalmente se instalan en donde están todos los programas que se descargan y se instalan en la computadora. Ahí sí, si ustedes gustan, no le pueden modificar nada en lo que es la carpeta destino, simplemente le dan clic en lo que es instalar. Más adelante le vamos empieza a instalarse el programa y posteriormente le vamos a dar clic en siguiente. Posteriormente se va a terminar la instalación y automáticamente se va a abrir el PCIN para que nosotros ya podamos editar lo que vienen siendo los programas. Entonces, una vez que ingresamos al PCIN, nos va a aparecer de esta manera. Entonces aquí ya estamos listos para empezar a escribir nuestro pseudocódigo. Observen que aquí aparece la palabra algoritmo, es una palabra reservada. Las palabras reservadas
son aquellas que utiliza el software o la aplicación que estemos utilizando para indicar instrucciones. En este caso, aquí dice algoritmo y aparece sin título. Aquí lo que voy a ponerle yo, me coloco en la parte de donde dice sin título, le damos clic y se va a sombrear para que escribamos ahí el nombre del pseudocódigo que estamos queriendo empezar. Entonces aquí le voy a poner ejemplo 1, le damos enter, se brinca hacia la siguiente línea y ahí podemos escribir las instrucciones o las operaciones que queremos que realice el pseudocódigo. Entonces lo que vamos a hacer es este ejercicio. Ahí ya podemos empezar a escribir lo que son nuestras instrucciones. Pero antes de eso, bueno, aquí lo dejamos ahí como ejemplo 1. Pero antes de eso es necesario que configuremos lo que viene siendo la manera de trabajar del PCIN. En este caso, nos vamos a ir al menú que se llama configurar, que aparece en la parte superior de estas barra de herramientas. Aquí aparece configurar, le vamos a dar clic. Posteriormente vamos a seleccionar opciones de lenguaje, que está aquí. Le damos clic. Y aquí en esta parte nos aparecen diferentes perfiles que ya están cargados en PCIN. Aquí aparecen muchas instituciones educativas que de acuerdo a lo que enseñan a sus estudiantes, pues utilizan el PCIN, pero personalizan lo que viene siendo el ambiente o el entorno de trabajo del PCIN. De hecho, aquí nosotros vamos a aparecer, bueno, yo trabajo en un tecnológico, Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc. Estamos ubicados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Y, por ejemplo, aquí podemos observar diferentes instituciones. Aquí miren, por ejemplo, yo puedo seleccionar el ITCC, que viene siendo el Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc que les menciono. De hecho, aquí del lado derecho aparece lo que viene siendo el perfil que se utiliza para fundamentos de programación de la carrera, de una de las carreras que se imparte aquí en esa institución. Ok, bueno, pero nosotros al seleccionar cualquiera de estos perfiles, significa que los pseudocódigos que vamos a escribir se deben de apegar a las reglas que haya establecido el profesor o la institución que se haya registrado con el PCIN. En este caso, lo que vamos a hacer es irnos a personalizar para especificar cómo queremos trabajar nosotros en nuestro curso. Entonces acá en la parte de abajo aparece personalizar, le vamos a dar un clic ahí y nos van a aparecer estas opciones. Aquí, opciones de lenguaje, nosotros vamos a seleccionar las que necesitamos en este caso. Entonces vamos a activar de esta manera. Voy a hacerlo un poquito más grande a ver si se puede visualizar mejor. Una vez que seleccionamos esas opciones, entonces ya configuramos la manera en que nosotros queremos trabajar. Esta configuración nos va a servir para que nos vayamos acercando un poquito más a lo que es el lenguaje de programación que vamos a aprender en el siguiente módulo. Por eso aquí es importante de que nos acerquemos un poquito haciendo pseudocódigo un poco más parecido a lo que es la programación que vamos a
utilizar. Entonces le vamos a dar clic en aceptar y otra vez clic en aceptar. Entonces ahí ya terminamos de configurar la manera en que nosotros queremos trabajar creando nuestros pseudocódigos. En esta parte ahora lo que vamos a hacer, a continuar con el ejercicio que habíamos dejado pendiente, lo que queremos hacer en este ejercicio es escribir este primer algoritmo que va a decir, aquí vamos a utilizar una instrucción que se llama escribir. La instrucción escribir dentro del PCIN significa que lo que nosotros pongamos enseguida, encerrado entre comillas dobles, se va a mostrar en la pantalla como resultado al momento de ejecutar nuestro pseudocódigo. Entonces, ¿qué es lo que queremos escribir? Queremos que aparezca, estamos aprendiendo PCIN, encerrado entre comillas, y enseguida queremos que aparezca, bueno, yo puse mi nombre, ustedes ponen el de ustedes, cada uno de ustedes, pero observen que aquí estamos utilizando una instrucción que se llama escribir, esto es mostrar en pantalla. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces aquí dijimos, y lo voy a poner es, si se fijan, empecé a poner la palabra escribir y ahí aparece, se autocompleta. Le damos tab, la tecla tab le presionamos y luego entre comillas vamos a poner el mensaje. Estamos aprendiendo PSEInt. Cierro la comilla. Y aquí la instrucción debe terminarse con un punto y coma. Entonces, quiere decir que en la pantalla, cuando yo ejecute mi pseudocódigo, en la pantalla se va a mostrar ese mensaje que va a decir, estamos aprendiendo PCIN. Ahora le voy a escribir otro mensaje que dijimos que era el nombre. Yo le voy a poner mi nombre. Mi nombre encerrado entre comillas dobles, que no se nos olviden. Cuando queremos poner un mensaje o un texto en pantalla, hay que poner entre comillas lo que queremos que se muestre. Eso que está encerrado entre comillas, más adelante vamos a entrar a más detalle, viene siendo una cadena de caracteres. Bueno, aquí ya terminamos, le voy a borrar ese espacio que tenía. Aquí ya se terminó de escribir lo que es el primer ejemplo en PCIN. ¿Qué es lo que nos va a hacer este ejercicio? Pues simplemente nos va a mostrar en la pantalla de salida, nos va a mostrar esos dos mensajes que escribimos. Entonces, para ejecutar o para mostrar la salida, se hace con el botón verde que está en la parte superior. Al pasar nosotros el cursor por cualquiera de estos iconos, nos dice ahí para qué sirve cada uno de ellos. En este caso, si yo acerco el cursor al botón, que es como una flechita verde, nos aparece la opción ejecutar, que quiere decir que se va a ejecutar o va a realizar el pseudocódigo lo que nosotros le indicamos. Le voy a dar clic y me va a aparecer una ventanita de salida, que es esta que estoy moviendo, en donde dice, si se fijan, aquí dice, primeramente nos aparece, siempre que ejecutamos un pseudocódigo en PCI, nos va a aparecer ejecución iniciada. Y luego enseguida va a realizar lo que nosotros le indicamos. Simplemente está mostrando el mensaje que dice estamos aprendiendo PCI y enseguida otro mensaje o otro texto más bien que dice Carlos Alonso Camacho Ramírez. Entonces,
aquí ya se ejecutó el programa. Y se ejecutó, ¿por qué? Porque no tiene ningún problema, no tiene ningún error. Vamos a ver de qué se trata esto. En la parte superior derecha de esta ventanita de salida que estoy moviendo, yo lo puedo cerrar. Lo voy a cerrar y luego aquí en esta parte le voy a poner a propósito un error. Por ejemplo, dijimos aquí que el texto que queremos que aparezca debe estar encerrado entre comillas. Le voy a borrar aquí las comillas dobles donde termina la palabra PCIN y voy a ver qué es lo que me pasa al momento de ejecutarlo. Me dice en la parte inferior que la línea 2 tiene un error, que falta cerrar las comillas. Aquí me lo está indicando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí el pseudocódigo, el PCI me indicó que el pseudocódigo tiene un error. Por lo tanto, yo me regreso a esa línea número 2, le agrego las comillas que me están faltando y ahí está corregido el error. Vamos a pasar a la siguiente línea donde puse yo mi nombre. Nos vamos a ir hasta el final y le voy a quitar el punto y coma. Se lo estoy borrando y voy a tratar de ejecutarlo a ver qué me indica. Si se fijan, en la parte de abajo me dice que está faltando el punto y coma. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja que tenemos con lo que son las herramientas de software para editar programas o editar pseudocódigos. Al momento de probarlos, el mismo lenguaje de programación o el mismo software como el PCI nos indica dónde están los errores. Pues aquí ya corregí los errores. Si lo vuelvo a ejecutar, pues me va a mostrar lo mismo. Cierro esta ventanita. Lo que yo le ponga, lógicamente, dentro de las comillas, en el texto, pues es lo que se va a mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estoy escribiendo letras o palabras así, nada más para mostrar como ejemplo que lo que yo ponga aquí es lo que se va a mostrar. Recordemos que el pseudocódigo o el programa va a realizar lo que yo, como creador del pseudocódigo, le indique. Le voy a dar a ejecutar y me muestra este resultado. Si se fijan, ahí aparece todo lo que yo le puse entre comillas. Ok, entonces voy a cerrar esta ventanita. Voy a corregirlo para que se quede grabado o guardado como debe de ser. Para guardar yo un programa, perdón, un pseudocódigo, lo podemos hacer aquí en el menú de archivo y la opción de guardar, o bien aquí donde está como un disco, un disquete, en la parte superior, en este icono, si yo le doy clic en guardar, ya se va a quedar guardado. O bien en el siguiente disco aparece guardar como, cuando tenemos ya guardado o almacenado un programa o un pseudocódigo y lo queremos guardar otra vez con otro nombre. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si se fijan, está muy sencillo el utilizar el PCIN, pues simplemente nosotros vamos a ir poniendo las instrucciones que queremos que ejecute el pseudocódigo. Vamos a ver otro ejemplo, el cual nos dice, en este ejemplo 2, vamos a agregar otra cosa. Aquí vamos a utilizar una variable. Recordemos anteriormente el concepto de variables que nosotros le definíamos o le poníamos un identificador a la variable. Y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar la asignación. La asignación viene siendo darle un valor a una variable. Entonces aquí se puede hacer con el símbolo de igual que tenemos en el teclado. Entonces vamos a ver, como dice aquí, en el algoritmo llamado ejemplo 2, que se está mostrando, se define la variable llamada edad. A esa variable yo le puse edad y es de tipo entero.
Recordemos los tipos de datos que mencionamos anteriormente, que había datos de tipo entero, tipo char, tipo real. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo que una variable que se llama edad, así le quise poner yo, le podríamos haber puesto X o Y o casa o como ustedes quieran. Recordemos que le podemos asignar el nombre a cada variable de acuerdo a las necesidades que nosotros estemos escribiendo y luego, siempre y cuando respetando las reglas que mencionábamos anteriormente. Ok, entonces aquí edad es de tipo entero y le vamos a asignar un valor de 25 para después mostrar en pantalla un texto seguido por el valor de la edad. Si se fijan aquí nos dice que el algoritmo se va a llamar ejemplo 2 y le vamos a declarar o definir una variable que se llama edad y le vamos a poner que es entero. Observemos que en la primera línea y en la última línea de nuestro pseudocódigo no terminan con punto y coma. ¿Por qué? Porque ese es el inicio y el final. Las instrucciones que están dentro de ese pseudocódigo, por ejemplo aquí en la línea 2, 3 y 4, todas terminan con un punto y coma. Entonces, de esta manera dijimos, declaramos la variable edad de tipo entero. Enseguida estamos asignando un valor a la variable edad, que en este caso es 25. Y posteriormente estamos utilizando la instrucción escribir que vimos en el ejemplo anterior, que nos servía para mostrar en pantalla un texto que nosotros le indiquemos. Pero aquí le estoy agregando algo más. Estoy diciendo que escriba el texto que dice mi edad es, se terminan las comillas y enseguida aparece una coma para separar a ese texto y luego le estamos poniendo la variable edad. Entonces, ¿qué es lo que debería de ejecutar este ejercicio? Nos vamos a ir al PCIN, lo vamos a hacer. Entonces, bueno, aquí yo voy a hacer correcciones. Bueno, perdón. Vamos a hacer un archivo nuevo. Aquí le damos en archivo y le damos en nuevo o bien presionando las teclas control N al mismo tiempo. Voy a dar clic en nuevo. Si se fijan, apareció otra vez en la ventana de edición para que nosotros le escribamos el nombre. En este caso le voy a poner, perdón, ejemplo 2. Después le voy a decir, dijimos que íbamos a declarar una variable que se llama edad. Le estamos diciendo que es de tipo entero. Dijimos también que a la edad le íbamos a asignar un valor. En este caso le voy a dar el valor de 25. Termino con punto y coma. Le doy un enter para que se brinque a la siguiente línea. Y ahí voy a escribir o utilizar, perdón, la instrucción escribir para que me muestre en pantalla primeramente lo que yo ponga entre comillas. En este caso le voy a poner mi edad es, le pongo 2 puntos, le voy a poner aquí un espacio para que el siguiente valor no quede pegado al texto que estamos escribiendo. Aquí cerré las comillas, o sea, ese es el texto que me va a aparecer en pantalla. Le presiono una coma y enseguida le decimos que lo que queremos que se escriba o se muestre después de ese texto que dice mi edad es, queremos que se muestre el valor que tiene almacenado la variable edad. Entonces aquí terminamos con punto y coma y ahí está listo el pseudocódigo. Vamos a probar a ver si no nos equivocamos. Le damos clic acá en ejecutar y ahí está. Si se fijan, ahí nos está mostrando en esta ventanita de salida que dice mi edad es 25.
¿Por qué 25? Pues porque yo acá en el pseudocódigo le puse que edad era igual a 25. Y enseguida, después de que le di edad igual a 25, le dije que mostrara este mensaje y enseguida del mensaje mostrara el valor que tiene almacenado la variable edad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro ejercicio sencillo utilizando, hasta ahorita lo único que hemos hecho es utilizar la instrucción escribir y una instrucción de asignación. Ok, vamos a otro ejemplo. En este tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es un ejercicio que se va a llamar ejemplo 3 y vamos aquí a declarar 1, 2, 3 variables, una que se llama XX, otra que se llama YY, mayúsculas, y otra variable que se llama suma. Y aquí le estoy diciendo que esas 3 variables son de tipo entero. Observen que aquí, a diferencia del ejemplo anterior, donde declaramos una sola variable que se llamaba edad, aquí estamos definiendo o declarando 3 variables, XX, YY y suma. Y las 3 son de tipo entero. Vamos a hacerlo y ahí conforme lo vayamos haciendo, lo vamos explicando. Entonces, archivo, voy a hacer otro nuevo, doy clic, le voy a poner, dijimos que se iba a llamar ejemplo 3. Vamos a decir XX, YY y suma. Estamos diciendo que son de tipo entero las 3 variables. Punto y coma, le damos enter. Ahora vamos a asignarle un valor, en este caso a la XX le vamos a dar el valor de 24 y a la otra variable que se llama YY, le vamos a asignar el valor de 32. Creo que así eran los valores. Le pongo punto y coma, le damos enter. Ahora le vamos a decir que el pseudocódigo realice una operación aritmética, en este caso una suma. Por eso a la variable le pusimos suma, pero le podríamos haber puesto como nosotros quisiéramos. Le ponemos suma es igual, le vamos a decir XX más YY. Observen que estamos utilizando ahí el operador de suma para que sume los valores que tiene almacenados XX y YY. Entonces ahí prácticamente terminaríamos de hacer la operación aritmética. ¿Qué nos falta? Pues vamos a escribir un resultado, no recuerdo cómo le habíamos puesto, que dice la suma de los dos valores es. Entonces vamos a escribir entre comillas la suma de los dos valores es, yo le pongo 2 puntos, un espacio, termino con las doble comilla, le pongo una coma y aquí como queremos que muestre la suma que se quedó almacenada en la variable con ese mismo nombre, le ponemos aquí suma y terminamos con un punto y coma y ahí está listo. Entonces aquí declaramos 3 variables enteras de tipo entero. Más adelante vamos a utilizar otros tipos de variables. Hasta ahorita solo hemos utilizado enteras. A la primera variable XX le asignamos un valor. A la YY le asignamos otro valor para que lo almacene. Y suma va a almacenar el resultado de la operación que se realice entre la suma de XX más YY. Si se fijan del lado derecho del símbolo de igual, estamos haciendo la operación aritmética XX más YY y ese resultado se va a asignar o se va a almacenar dentro
de la variable suma. Una vez que está almacenado ahí, pues lo único que hacemos es que se muestre en pantalla el texto que dice la suma de los dos valores es, y luego enseguida que se muestre el valor de la suma. 32 más 24 son 56, si no me equivoco. Entonces vamos a ejecutar el ejercicio para ver si el pseudocódigo, para ver si está funcionando. Ahí está. Me dice que la suma de los dos valores es 56. Entonces observen que aquí cada instrucción se va ejecutando una después de otra. Y aquí lo que queremos que entender es de que primeramente nosotros definimos qué operaciones va a realizar el pseudocódigo. Entonces, eso es lo importante que queremos que se entienda con respecto a la lógica de la algoritmia que nos sirve dentro de la programación. Muy bien. Una vez que ya lo terminen, pues lógicamente hay que guardarlo o hay que almacenarlo. Yo como costumbre le pongo ese mismo nombre, ejemplo 3. De hecho aquí aparece, le puse en guardar. Aquí la recomendación es de que ustedes creen una carpeta dentro de su escritorio o dentro de ahí en su computadora, creen una carpeta que se llame, por ejemplo, ejercicios de PCIN, y dentro de esa carpeta pues van a ir guardando cada uno de estos. Lógicamente seleccionan la carpeta y luego ya el nombre pues aparece automáticamente como ejemplo 3, así como le pusimos acá. Y luego también algo que se puede observar es de que el código fuente o las instrucciones fuente o el pseudocódigo fuente de este que acabamos de hacer tienen siempre la extensión .psc, haciendo referencia a PCIN. Bueno, aquí lo voy a cancelar, pero les recomiendo que ustedes los vayan guardando de esa manera. Entonces aquí vimos ese ejercicio. Vamos a pasar a otro ejercicio. El ejercicio número 4, el cual vamos a observar para qué nos sirve. Aquí vamos a utilizar otra instrucción. Anteriormente utilizamos instrucción de escribir, que sirve para mostrar en pantalla lo que nosotros le indiquemos ahí en el pseudocódigo por medio de las instrucciones. Pero hay otra instrucción que se llama leer, que lo que hace es pedirle algún dato al usuario. Por ejemplo, anteriormente utilizamos dos variables XX y YY, pero nosotros le asignamos directamente ahí en el pseudocódigo un valor. Pero ¿qué pasa si yo quiero que ese valor el usuario se lo teclee? O sea, que yo como usuario del pseudocódigo le dé un valor y que ese valor lo tome y lo sume. Vamos aquí a ver un ejemplo cómo funciona esta instrucción de leer. Aquí vamos a observar en el ejemplo que le estamos llamando ejemplo 4. Estamos declarando tres variables: la variable A, la variable B y la variable suma de tipo entero. Y vamos a escribir aquí un mensaje. Yo le puse ingeniería en sistemas computacionales y luego otro texto enseguida que dice mi nombre es Carlos. Hasta ahí. Entonces, estas tres primeras líneas dentro del pseudocódigo, pues ya las conocemos. Vamos a escribirlas para enfocarnos a las siguientes. Vamos a hacer otro ejercicio nuevo. Se va a llamar ejemplo 4. Declaramos A, B y suma. Sean enteras. Sí, eran A, B y C, ¿verdad? Entonces vamos a escribir enseguida un texto y luego otro texto. Pues aquí vamos a poner para que aparezca en pantalla.
Así le voy a poner ese primer texto. Enseguida vamos a poner otro texto donde dice mi nombre es Carlos, punto y coma. Hasta ahí esas instrucciones ya las conocemos. ¿Qué más nos plantea el ejercicio? Estamos diciendo que a suma le guardemos un valor de 0. Le pongamos el valor de 0, punto y coma. Y enseguida vamos a utilizar la instrucción que estamos aprendiendo ahora, que es leer. Esto es pedirle al usuario del pseudocódigo un valor. Le vamos a pedir el valor de A. O sea, lo que quiere decir que el valor, si yo le tecleo como usuario el valor 3, el 3 se va a guardar en A. Si yo le tecleo el 84, se va a guardar ese valor en la variable A. Y enseguida hacemos lo mismo, pero en este caso con otra variable que se llama B. Ya tenemos los dos valores y esos dos valores se los va a dar el usuario. Por lo tanto, ahora lo que queremos hacer es asignarle a la variable suma o que suma guarde los valores de A más B, punto y coma, y se terminó la operación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lógicamente, pues hay que mostrar el resultado. Como voy a mostrar un texto, abro comillas, le pongo otra vez la suma es, dos puntos, un espacio, pongo las comillas para cerrar el texto y luego una coma y luego le ponemos el nombre de la variable que queremos que se muestre o el valor que tiene almacenado esa variable y ya está listo. Vamos a ejecutarlo para ver si no tiene algún error en dado caso de que nos hayamos equivocado. Le voy a dar a ejecutar y aquí vamos a observar que en la ventana de salida me apareció estamos aprendiendo PCIN, o sea el texto que yo le puse acá. Y luego enseguida yo le puse que escribiera mi nombre es Carlos. Y por lo tanto aquí aparece, bueno, primero estamos aprendiendo PCIN, enseguida aparece mi nombre es Carlos. Y luego se detiene la ejecución del programa para que el usuario le teclee un valor. Ahí vamos a poder observar que el cursor está parpadeando para que nosotros pulsemos algún valor. Por ejemplo, yo le voy a dar el valor de 15. Le voy a dar Enter y me va a pedir otro valor. Ese 15 se va a almacenar primeramente en la variable A. Después le doy Enter y lo va a guardar en la variable B. Esos dos valores que el usuario haya tecleado o haya dado como entrada se van a sumar y el resultado se va a guardar dentro de la variable suma. Posteriormente se va a mostrar un mensaje diciendo que la suma es y luego el resultado de la suma. Aquí del lado derecho del pseudocódigo aparece la ejecución de este ejercicio que hicimos la última sesión. Solamente lo estoy recordando para saber dónde nos quedamos. Vamos a continuar. Aquí nos dice que en el siguiente algoritmo que vamos a presentar se hace el cálculo del área de un rectángulo. En este caso, pues requerimos de tres variables, una que se va a llamar base, otra que se va a llamar altura y otra que se va a llamar área. Esos dos valores, base y altura, perdón, se van a solicitar al usuario y con esos dos valores se va a realizar el cálculo del área. Entonces aquí tenemos el ejercicio en donde estamos mostrando el ejemplo número 5. Nos vamos a ir al PCIN. El ejercicio número 5 decíamos, le vamos a poner ejemplo 5. Enseguida vamos a poner las instrucciones para poder calcular o realizar el cálculo del área de un rectángulo.
Entonces aquí declaramos las variables, una que se va a llamar base, otra se va a llamar altura y otra se va a llamar suma, y esas las vamos a declarar de tipo entero. Una vez que declaramos las variables que vamos a utilizar en nuestro pseudocódigo, vamos a escribir un mensaje en la pantalla que va a decir área de un rectángulo. Cerramos las comillas, cerramos la instrucción con un punto y coma. Posteriormente vamos a escribir otro mensaje que va a decir, abrimos comillas, dame la base, dos puntos, espacio, se cierran las comillas, ponemos punto y coma, y aquí vamos a utilizar la instrucción de leer para que el usuario, cuando esté ejecutando este pseudocódigo, le permita dar de alta o teclear como entrada un valor. Entonces aquí vamos a utilizar la instrucción leer base. Cerramos con punto y coma la instrucción. Vamos a hacer esto mismo, pero con la altura. Aquí lo que hice fue copiar las instrucciones que ya tenía. Solo le cambio aquí para que me dé la altura y lógicamente el nombre de la variable que voy a utilizar, que se llama altura. Ya tenemos ahí, se supone que ahí el usuario, cuando está ejecutándose el pseudocódigo, ahí ya le dio la base y la altura. Ahora, ¿qué continúa? Pues nos corresponde realizar la operación para hacer el cálculo del área. Tenemos una variable que se llama a, va a ser igual a la base que nos va a dar el usuario multiplicado por la altura. De esa manera estamos obteniendo el área de esa base con esa altura correspondiente. Ahora lo que nos corresponde es escribir el resultado. Aquí estoy poniendo el área es un espacio, cierro las comillas, pongo una coma porque ahí voy a poner el nombre de la variable que estoy utilizando, que en este caso es área. Pongo otra coma para agregar otro texto que quiero que aparezca en mi ejemplo. Va a decir aquí, por ejemplo, metros cuadrados. Aquí, si se fijan, estoy agregando dos textos en la misma instrucción, uno al principio y otro al final. Allí ya estoy imprimiendo o mostrando como resultado el área que se obtuvo de ese rectángulo. Vamos a ejecutar el ejercicio para ver si funciona de manera correcta. Aquí está. Aquí está la pantalla de salida en donde me está mostrando o me está pidiendo un valor. Me pide el valor de la base. Si yo le doy una base de 4, le doy Enter y me pide la altura. Vamos a suponer que yo le pongo una altura de 6. Le voy a dar Enter y aquí me marcó un error. ¿Qué pasó? Perdón, acá me equivoqué. Le puse suma y ese área.
Al principio, al momento en que declaré las variables, que son estas tres, base, altura y área, aquí me había equivocado, le había puesto suma y pues lógicamente suma no la utilizo, lo que yo requería era la variable área, así se llama, y por lo tanto acá estoy utilizando también la variable área. Ok, vamos a probar a ver si ya no tengo errores. Voy a ejecutarlo de nuevo. Me pide una base, voy a mover esta ventana de salida. Me hizo una base, le dijimos el valor de 4, dame una altura, le doy el 6. Me dice el área es 24 metros cuadrados. Si se fijan aquí, la palabra metros de salida, o la M está enseguidita del 4. ¿Qué podemos hacer para que no nos aparezca así? En el mensaje que estamos poniendo acá, en esta línea, voy a poner un espacio en blanco al principio o antes de la palabra metros para poder ver u observar el resultado de manera correcta o de manera más presentable. Aquí me pide otra vez la base, le voy a dar un 8, por ejemplo. ¿Qué pasó? A ver, déjenme. De nuevo lo vamos a ejecutar. Me pide una base, le voy a dar el 8, dijimos. Me pide una altura, le voy a dar el 5. El área es 40 metros cuadrados. Pues ahí está funcionando el ejercicio que habíamos elaborado. Entonces, también habíamos comentado en la sesión anterior de que aquí lo que estamos construyendo es un pseudocódigo. Al principio mencionábamos que los algoritmos se pueden construir por medio de palabras utilizando una redacción normal, o bien utilizando diagramas de flujo, o bien utilizando pseudocódigo, que es el que estamos haciendo ahorita. El PCI me da la oportunidad de convertir ese pseudocódigo en un diagrama de flujo correspondiente. Esto se hace usando el último, por ejemplo, en el último ejemplo que hicimos, le vamos a dar clic en el botón que está en la parte superior, que se llama dibujar diagrama de flujo. Aquí ya checamos que el algoritmo está funcionando de manera correcta, el pseudocódigo. Ahora yo quiero que este pseudocódigo, el PCI, me lo convierta a diagrama de flujo. Le voy a dar clic acá en la parte superior que dice dibujar diagrama de flujo. Le doy clic y ahí se generó el diagrama de flujo correspondiente al pseudocódigo que nosotros escribimos. Es exactamente lo mismo, pero por medio de diagramas de flujo. Como nuestro curso está enfocado hacia la programación, pues por eso estamos trabajando con el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo se parece un poco más al lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar y sus correspondientes instrucciones. Ok. Entonces aquí está ya funcionando el ejemplo 5. Ya aquí vamos a terminar esta sesión. Esperemos que todo esté entendido. Hay que practicarlo ahí en su casa, en su máquina. Les deseo que estén muy bien y nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto, jóvenes.